con el doctor Enrique Argüelles Robles. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, interesante su vida llena de anécdotas y de una enorme información. Platíqueme, ¿cómo inicia su preparación académica? ¿En dónde y cómo? Mire, estamos en la ciudad de Aguascalientes. Allí se refugió mi madre recién viuda con su mamá, o sea, mi abuela, y con un hermano de ella, o sea, mi tío, ¿verdad? Después de haber sido asesinado mi papá en Colotlán. Mi madre llegó enferma. Ahora sé que tenía hepatitis, o la adquirió allí porque la inyectaban a ver si la hepatitis llamada de jeringa. Entonces yo veía el anhelo de que los médicos fueran a ver a mi mamá. Y la impresión que causaba el médico cuando llegaba a atender a un enfermo. Era un personaje. En aquellos tiempos no había teléfonos fáciles. Estamos en Aguascalientes. Entonces me despachaban a mí, un chiquillo, con una nota para que de un teléfono de una gasolinería, que por cierto todavía no se expropiaba, todavía no era Pemex, era una gasolinería del Águila, me acuerdo muy bien, en la calle de Guadalupe, en Aguascalientes. Entonces de ahí le hablaban por teléfono al doctor para que fuera a visitar a mi mamá. En esas circunstancias a mí me impresionó mucho la idea de que el médico era para curar, para sanar, y la espera que la familia tenía de él, y el anhelo de verlo a él. Claro. Y ahí me nació la idea de ser doctor. Entonces, andando el tiempo, pues me hice doctor. Primero, por supuesto, estudié la secundaria en Aguascalientes, la preparatoria también en Aguascalientes, del Instituto de Ciencias de Aguascalientes, que después se transformó en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estudié allí hasta la preparatoria, después pasé naturalmente a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ah, se fue al DF. Yo soy egresado de la Autónoma de México, de la UNAM. ¿Y eso en qué año fue? Platíqueme. Estamos hablando del 1946, cuando soy de la generación 1946-1952 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Algunos compañeros que se acuerden de ellos que hayan sido sobresalientes a nivel nacional, aparte de usted? Ande, Guillermo López Yáñez, que inclusive era de aquí de Zacatecas. Ay, pues, el hermano, pero pues yo creo que Guillermo. ¿Eran muchos alumnos en esa vez? No, éramos 12 alumnos. Nada más. Sí. Nada más egresaron Los 12 demás, médicos. es que los demás fueron a otros lugares. Otra alumna fue María Concepción Alejo, Horacio Huestro Fuentes. Y de ahí usted ya con el título, ya titulado, ¿qué hizo? Ya titulado, yo hice servicio social en Huejúcar, que está aquí cerca, entre Jerez y Montescobedo, por razones familiares también, mi familia de Montescobedo y también otra familia en Jerez. Estuve 8 meses, me titulé y me vine a Zacatecas. La presencia mía en Zacatecas era porque aquí estaba cerca de mi hermano Rafael, que vivía en Jerez. Y a mí me dejó muy impresionadas las palabras de mi mamá, ya moribunda, que me decía: Enrique, estudia mucho y cuida a tus hermanos. ¿Usted era el mayor? El mayor. Entonces, pues yo me vine para estar cerca de mi hermano Rafael, que cuando murió mi papá, lo trajeron, los familiares paternos lo trajeron para tener a un representante de nuestro padre con ellos, con los paternos.
y la otra parte nos quedamos con los maternos. Y por eso vine aquí a Zacatecas. Aquí, ¿En qué año se vino a Zacatecas? 1953. Entonces, el licenciado era rector de la universidad. Ay, no me acuerdo. Roberto, ¿Pero rector de la universidad de dónde? era el rector del Instituto de Ciencias de Zacatecas. Roberto del Real. Él inmediatamente me llamó para que diera clase en la preparatoria del entonces Instituto de Ciencias de Zacatecas. La clase que me pidió era Salud Pública y Mecánica Médica. Entonces a mí la parte mecánica médica, dije, no, mejor vamos a traduciendo en química fisiológica. Yo venía recién salido de la universidad y tenía la impresión que me daba. Dije, yo creo que a los alumnos les gusta más y es más provechoso ser la química fisiológica en lugar de la mecánica médica. Lo de la clase de mecánica médica casi era una tradición. Entonces, de esa manera comencé en 1956 a incorporarme al Instituto de Ciencias del Estado de Zacatecas, que después hizo Instituto de Ciencias Autónomo y después fue la universidad. ¿Y cuánto tiempo duró dando clases? Duré dando clases hasta 1949 o 1950, como 50 años. Pero aunado a eso, usted tenía su propio consultorio para dar atención. Aunado a eso, yo tenía mi propio consultorio, pero eran las circunstancias, me invitaron a ser médico en la Secretaría de Salubridad. Bueno, no era el Hospital Civil del Estado, el Donato Moreno. No era todavía, no se había fusionado a la Secretaría de Salubridad. Era independiente, y entonces me invitaron porque entonces estaba el doctor Raúl Estrada Padres y el doctor Jaime Cervantes, que son otros nombres que me acompañaron, y el doctor Antonio Santorio Reyes. Esos son los compañeros que hace rato me pedía usted. Entonces me sumé junto con ellos a la profesión médica oficial en el Hospital Donato Moreno. ¿Y ahí duró cuántos años ahí en el hospital? No, también duré muchos años, 30 o 40 años. Ya después hubo la fusión con la Secretaría de Salubridad y entonces ya pertenecí también a la Secretaría de Salubridad. Oiga, ¿y alguna especialidad? Bueno, realmente yo, especialidad propiamente, yo seguí mucho al maestro Fernando Latapí en dermatología, porque circunstancias especiales de un amigo mío que padecía de la piel, desde que llegamos a México, nos vinculamos al pabellón 11 del Hospital General de la Ciudad de México, donde se hacía la dermatología. Yo por acompañar a mi amigo enfermo de la piel. Y ahí empecé a conocer el ambiente de la dermatología. Ya después la seguí por inercia, ¿verdad? Mi amigo sí se hizo dermatólogo, yo no. Pero yo conocí y me conoció muy bien el maestro Latapí y todo. Y seguimos ahí dentro de la... Y me aficioné mucho a la dermatología. Y es mi afición. También me gustó mucho la pediatría por la influencia en el Hospital Infantil de México. Un maestro, Fernando López Clares, sí creo que me dio pediatría y me gustó su manera de ser. Y estuve algunos meses y aprendí a poner venoclisis y eso. Pero realmente una preparación académica como se exigía, no las recibí. De manera general, pues, era usted médico general, Sí. cirujano partero. Cirujano partero.
Lo partero es apodo. Casi nunca Nunca lo practicó. no, porque además aquí los partos, bueno, Raúl Estrada sí los atendía, pero había magníficos parteros aquí entonces. Se hacían pocas cesáreas y eran unos muy hábiles parteros los médicos. Mucha clínica, ¿verdad? Mucha clínica, pura clínica. Muy bonita. No había Sabía explorar muy bien con el estetoscopio, ¿no? Y con las manos para poner forceps y todo eso. Eran maravillosos y la cirugía de ese tiempo. El doctor Francisco Esparza Sánchez era un cirujano habilísimo, innovador en muchos momentos. Mire, no había laboratorios, no había rayos X, la pura clínica. Eran maravillosos. Y poco a poco sí fue apareciendo ayuda, transfusiones sanguíneas, ¿verdad? Pero poco a poco era concomitante. Pero además... Pero eran grandes clínicos. Claro. Pero además usted comenta con muchísimo ánimo, usted fue de los fundadores de la Facultad de Medicina aquí en Zacatecas. La historia es esta. Los muchachos no tenían cabida por circunstancias que les platico fácilmente. Entonces ellos querían que se hiciera aquí en el Instituto de Ciencias ya autónomo. Se habían hecho algunas escuelas ya, por ejemplo, odontología, veterinaria, economía, ciencias químicas. Entonces los muchachos dijeron al gobernador Rodríguez Elías, bueno, ¿por qué medicina no? Entonces medicina la impulsaron a Abraham Torres, que quiso ser médico, pero no pudo y terminó siendo abogado aquí de la Escuela de Leyes de aquí, pero era rector del Instituto de Ciencias. Entonces, dos personas importantes para la Escuela de Medicina fue el gobernador Rodríguez Elías y Abraham Torres, el rector del Instituto de Ciencias. Una noche estábamos examinando de biología, éramos muy crueles. Examinábamos alumno por alumno, fíjese. Era a la 1 o 2 de la mañana y estábamos examinando en el viejo instituto. ¿Qué formación tuvieron, honestamente? Bueno, total éramos unos sinodales, 3 sinodales para un pobre muchacho. Bueno, en esa noche, en el salón donde daba clase el licenciado Abraham Torres, tenía maniquís, tenía formaciones académicas, tenía dibujos y todo, porque le gustaba la medicina, que quiso ser médico. Y me dicen, estamos hablando de 1967, vamos haciendo una escuela de medicina. Dije, no, ¿qué esperas? La escuela de medicina son palabras mayores muy difíciles, no podemos. Piénselo, me dijo. Bueno. ¿Pero por qué no se podía, doctor? ¿No había personal capacitado para dar clases? Medicina, ¿o qué? Se podían hacer otras, pero no había laboratorios de ciencias básicas. No había los especialistas en ciencias básicas, fisiología, farmacología, ¿verdad? No había depósito de cadáveres. Total, las clases debían ser semestrales. Entonces era técnicamente muy difícil, técnicamente. Dije, no, yo creo que no pues se puede hacer escuela de medicina. Piénselo, me dijo. Bueno, yo tenía nada que hacer. En el día del médico del 1967, en una cena que nos ofreció el gobierno del estado, el gobernador Rodríguez Elías, en el hotel, ¿cómo se llama? Que está frente al Palacio de Gobierno. El hotel... ¿Emporio? ¿Cómo se llama? Reina Cristina era entonces. No, el que está frente al Palacio de Gobierno. Todo ese hotel. Bueno. Pues es el Emporio Reina Cristina. En ese restaurante dice en público, se va a crear la escuela de medicina. ¡Ay, nanita!
Y yo decía, pero ¿cómo? ¡Qué bárbaros estos! En el mes de diciembre de 1967 hace una reunión el gobernador del estado y Abraham Torres, conjuntamente convocan a una reunión de médicos en el hospital general que estaba en la calle de Ramón López Velarde, para hacer una escuela de medicina ya específica, porque ya era un hecho. Entonces convocaron a los doctores y de allí salió mi nombre para ser director fundador. Al que no quería, y me encargaron. Entonces, pues fui a México, todavía tenía maestros muy bien, con mucha fuerza en la medicina y en la Universidad Autónoma de México. Fernando Latapí, Alejandro Célix Salazar, Mario Rebolledo, Abraham Ayala. Pues fui con el maestro Alejandro Célix Salazar y me dice, muchacho, ¿pero qué andas haciendo? ¿Cómo vas a hacer una escuela de medicina? Le dije, maestro, ya está esto, si no soy yo, es otro. Entonces me llevó con el rector de la UNAM, y por cierto, el rector de la UNAM en esos momentos ya salía a mostrar la ciudad universitaria a un embajador, que era de Egipto. Pero nos despachó con el director de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina, doctor Campillo Sáenz. Le dijo a un licenciado de la Sierra, llévalos allá, dile al doctor Campillo Sáenz que va de mi parte para que los atienda. Pues ya llegamos allá. Don Alejandro Célix Salazar también dice, pero ¿cómo te puedo? No agarres esa responsabilidad, es muy fuerte. Total, llegamos allá y salí después de 2 o 3 días con todo un programa de A36, se llamaba nuestro programa de enseñanza de la medicina que tenía nueva la Facultad de Medicina de la UNAM. Y me traje todos los documentos y con eso se hizo la escuela. ¿Cuántos alumnos empezaron en la escuela de medicina, doctor? A ver si se acuerdan. Miren, éramos como 40 o 50. Pero como no había ni edificio, ni maestros, ni nada, muchos se desertaron. Y quedaron nada más 13. ¿Usted qué clases daba? Aparte de ser director, de seguro daba clases. Di clínica y di bioética, bioquímica. Y ya Después ya di pediatría. ¿Dermatología dio? Y di dermatología, pediatría, clínica y bioquímica. Pero movido por la necesidad. Porque afortunadamente apoyos del gobierno del estado y apoyo de Abraham, el rector, se facilitó con que hubiera médicos que se prepararan en México para venir a ser maestros en las ciencias básicas. Y así fue como fueron cubriendo todas las... Sí. Y para las especialidades traíamos los fines de semana a médicos de especialidad en hematología, en gineco-obstetricia, en medicina interna, en neumología. Para esto ya tenían laboratorios. Para esto ya habían comenzado los laboratorios, porque la gran fortuna, al fin padrinos de la idea de la formación de la escuela, el gobernador, que después ocupó un puesto muy importante en subsecretario de Agricultura, creo, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, naturalmente, yo fui a pedirle a Rodríguez Elías, oiga, maestro, pues formó la escuela, pero ahora necesito. Y me dieron todo. Maravilloso. Y Abraham Torres también. Ellos son los verdaderos prohijadores de la escuela, la apoyaron. Entonces con ese se formaron y se formó un laboratorio, microscopios, histoquinetes, balanzas, todo y él se formó ya en la escuela. Entonces ya con los maestros que se formaron, el doctor Michel, por ejemplo, no me acuerdo ya ahorita, perdonen.
ya empieza. ¿Y alguna anécdota así sobresaliente, doctor, de sus tiempos? Pues la anécdota sobresaliente es que no nos veían con seguridad y se querían ir todos. Y dábamos clases en los prados, frente a la escuela de odontología, donde ahora está la escuela de medicina. Bueno, no, ahora es de la universidad, por la calle Ramón López Velarde, frente al colegio Juana de Arco, allí en la escuela de medicina, que la hizo Rodríguez Elías, con dinero, costó 7 millones de pesos. Lo hizo a través de una fundación, Marianita Rodríguez de Elías, la mamá de él. Se hizo en la escuela, ya había laboratorios y el campo clínico, que también me criticaban mucho en México. ¿Y qué campo clínico vas a usar? Pues el Hospital General, pero había muchos enfermos y había médicos muy buenos. Y hicieron la clínica, la hicieron ellos. Y la especialidad sí, traíamos médicos de Espropeso a dar los fines de semana. ¿De dónde los traían? ¿De México o de Aguascalientes? Vinieron, yo hice un recorrido a San Luis Potosí, a Durango, a Aguascalientes, a San Luis Potosí, a León, Guanajuato, Durango, San Luis Potosí y León, Guanajuato, y de la UNAM, en la escuela de medicina, porque entonces yo tenía amistades todavía, quedaban maestros, quedaban compañeros míos que me favorecieron con eso. Llegaba yo a pedirles a compañeros míos que ya tenían alguna especialidad, por ejemplo en cardiología, que vinieran a dar clases de cardiología. Ignacio Chávez Rivera, hijo del maestro Chávez, fue compañero mío y me valí de esas facultades que tenía para pedirles a maestros que vinieran a dar clases. Y en ese tiempo, el salario de un profesor en la escuela de medicina... Muy pobre. Me acuerdo, a mí me asignaron creo 1,000 pesos al mes. Pero fíjese que debo de ser los médicos casi no cobraban. No, ¿verdad? No, les gustaba dar clases. Una labor altruista. Sí. Sí, si no hubiéramos podido. Sí se les pagaba viáticos a los que venían de México, pero prácticamente nada más les daban unos regalos aquí, pero venían. Y los médicos de aquí casi no ganábamos mucho para vivir de eso, no. No había sindicato, no había nada de eso. Nada. No. Ah, qué maravilloso. Sí, y bueno, iba uno y les pedía, por ejemplo, me acuerdo a un doctor, a Epifanio Aguilera, que era un médico internista muy clínico, muy bueno, que si quería dar clases, sí, como no, con todo gusto. Y le digo, doctor, pero le puedo pagar muy poquito. No, ya sé. Y como él le puedo poner otros ejemplos, el doctor Esparza. Pero la gran ventaja es que acompañaban los muchachos a sus maestros en el ejercicio de la medicina, y allí estaba la enseñanza. Sí, efectivamente. Y se hacía del maestro con el enfermo, ¿verdad? Y además, directamente, sí, sin maniquís y sin nadie, y nada aquí. Trajimos cadáveres que nos regalaron la UNAM. Una anécdota que usted me pedía, nos regalaron 2 cadáveres. Fue una unidad móvil de la universidad, ya era universidad, por los cadáveres, donde se ponen a poner gasolina en Querétaro. Y los ven con los cadáveres ahí, imagínense. Afortunadamente los cadáveres olían a formol y se veían preparados, no se veía un cadáver común y corriente. De todas maneras hubo una dificultad allí, los gasolineros dieron parte. Y por más que los choferes platicaban, explicaban, no, y traían documentos, pues no. Entonces me hablaron por teléfono y era en la noche, ahí voy a ver a don Pedro Ruiz González, que era gobernador, diciendo que no tenía detenidos ahí.
¿Pero que no vienen preparados cada vez? Sí, pero no los dejan pasar. Entonces, el procurador de justicia de Creo, ay, no me acuerdo, quiero echar mentiras. Me parece que era Uriel Márquez. Él se comunicó con las autoridades de allá, ya se pudieron traer los cadáveres. Hicimos una pileta para poner los cadáveres. Los muchachos hacían disecciones. Ey. Y luego promovimos para cadáveres de aquí. Y también otras anécdotas. Un cadáver de una persona desconocida, pues iba ahí. Pues aparecían los herederos. Los familiares. En 2 o 3 ocasiones tuvimos problemas. Al contrario, deberían sentirse orgullosos de que su familiar sirvió para enseñar, ¿no? No, pero eso la gente no. Iban a detener a los muchachos que estaban abriendo un cadáver. Entre ellos a Carmelita Varela, hija de Magdaleno Varela, rector de la universidad. Estaban trabajando en el cadáver y los iban a detener porque el cadáver lo reclamaban los familiares. Son anécdotas, si usted me pide, están esas. Pues oiga, qué maravillosos, ¿verdad? Sí, pero fíjese que había vehemencia y coordinación entre autoridades civiles y la universidad. Como que era otra dinámica, ¿no? Pues mire, la dinámica está en que había un espíritu universitario, Sí, ¿verdad? espíritu de aprendizaje y de enseñanza. Los muchachos querían estudiar, veían ellos tanta dificultad, pero querían estudiar, no batallaba uno. Yo en mi larga carrera de médico jamás los muchachos me hicieron una burla, un insulto, nunca. Ni muchos médicos. ¿En qué año me dijo que se recibió de médico? Yo en 1952. O sea que ya hace 53 años No, de hace eso. más, 70 años. Mire, 50 del siglo pasado y 25, Sí, ahorita son 70. 75 Ay, de años. veras, 70 y Menos sí, de muy los cierto, 12. 73 años. 73 años. ¿Y ahorita? ¿Sí da consultas todavía? No. ¿Ya no? Me retiró la pandemia. Yo iba a dar consulta al Hospital General gratuitamente ya, pues ya estaba jubilado. ¿Cuándo lo jubilaron? Ay, no me acuerdo, pero en 1940, 45. Entonces ya iba a Sí, dar sus ya, consultas. pero a mí me seguía gustando. Tenía enfermos particulares. Fui a dar consulta de dermatología al Hospital General todos los martes. Y desgraciadamente murió 2 médicos que estaban allí. Si no, yo también, si no me retiro, puede ser que yo hubiera muerto. Francisco Javier Araujo Sí. y el doctor, el dermatólogo que estaba ahí también. Murieron entonces fue cuando me retiré de la medicina, Con la pandemia. por la pandemia. Pero la pandemia no mató a todos. No, no mató a todos, pero a los más viejos sí. Yo le tuve miedo. Más vale. Y entonces, paralelamente, se comienza a formar el Consejo de Ética, de Bioética. Bien. ¿En qué año? Fue en el 2011. En el 2006, siendo yo secretario permanente de la Junta de Gobierno, un organismo al cual iban todos, y las escuelas de medicina, ciencias químicas, etcétera, etcétera. Ey. Y la presidencia, creo también todavía esa legislación está, no sé exactamente. La gobernadora era Amalia García Medina, y entonces le pedí en una sesión en octubre del 2006, la memoria, le propuse yo que se hiciera, ¿verdad?, un consejo de bioética, porque ya estaba en otros lugares. Pero ¿por qué nace la necesidad de un consejo de bioética y desde cuándo se propuso? Mire, el Consejo de Bioética nace por mi propuesta
antes la gobernadora, pero por copia de que ya había a nivel nacional, había en otros estados y a nivel mundial, desde la UNESCO. Es una organización internacional, hay en todos los países. Viejamente se inició el concepto de bioética por un alemán, Fritz Jarr, en 1920 y tantos, 27. en Alemania, el concepto de bioética. Pero la Segunda Guerra Mundial, y siendo él, creo, no sé si sacerdote, no era. Pastor protestante. Era pastor protestante, pero muy tímido él. Y su voz de la bioética no resonó mucho por la Segunda Guerra Mundial. Y la retoman los Estados Unidos. Hay toda una historia de eso. Creo que por ahí la he escrito alguna vez. Y entonces se forma, y aquí en México, don Manuel Velasco Suárez, un gran neurólogo de Chiapas, pero muy prominente neurocirujano, creo, en México comenzó en la Secretaría de Salubridad a nivel nacional a hacer un consejo de ética, un comité. ¿Y desde cuándo usted se interesó por eso y por qué se interesó por eso? Pues yo me interesé por mi estudio de la medicina, mi uso diario de la medicina. ¿Y desde cuándo pasó eso? Más o menos 2005, 2006. ¿Qué es lo que pretende la bioética? Mire, doctor? la bioética es una respuesta de la sociedad al materialismo científico, tecnológico. Precisamente esto, se toma al médico, al enfermo, como un objeto. Hablando así más claramente, hay que matizarlo esto, como un objeto. Y se le puede quitar, se le puede poner, se le puede matar, se le puede lo que usted quiera. Haga usted de cuenta un animal de laboratorio. Por el materialismo que se presentó, ¿verdad? Técnico, científico, el avance exagerado de la ciencia y de la técnica. No se concebía la dignidad humana, o la tenían muy subestimada, ni la persona humana la tenían como subestimada. Y los avances científicos y las modificaciones sociales, el aborto, la reproducción asistida, todos estos detalles que tienen un fondo ético. El hombre es una persona, el hombre tiene dignidad. Entonces hay una respuesta bioética a esto, al cientificismo materialista. La ley de oro, no todo lo que pueda hacerse deba hacerse. Hay cosas que la ciencia puede hacer, pero no debes de hacerlo, porque hay una dignidad y una persona humana. ¿Y quién inicia con todo este consejo de bioética o todo este enfoque? ¿Usted inicia aquí en Zacatecas? Yo la comencé a inquietar y le hablé con estas inquietudes a Miguel Alonso Reyes, que era gobernador del estado. La gobernadora Amalia García nomás me dio como palmaditas, porque yo creo que ella estuvo mal informada o no sé qué pasó. Era 2006, entre el 2006 y el 2011 son 5 años en que estuvo el statu quo, lo de la bioética. Le informaron, yo creo que iba a ser un grupo de competencia o de crítica médica a su gobierno, y no era eso, ni lo es, pero aún actualmente la gente creen que ética, la bioética es enfrentar al médico con el enfermo o con la... No lo es, no se les ha quitado esa idea. Entonces la gobernadora dejó tranquilo esa, pensando que yo voy a echar una daña al seno con estos críticos, ¿verdad? Porque había filosofía, había todo eso.
Hasta cuando ya el gobierno de Miguel Alonso, le insistí yo, y ya se formó. Me nombraron a mí presidente en una ceremonia ahí en el salón del Hospital Federal. Y ya formé mi equipo y le dieron un estatus legal. Un hijo de el licenciado Uriel Márquez Cristerna, hijo de Uriel Márquez Valerio, me ayudó mucho en hacer el decreto. Está muy bien hecho. Se hace un decreto, pero bajo las ideas de la Comisión Nacional de Bioética que Vicente Fox había hecho ya oficial en el 2005 en México. Nosotros fuimos a México, de México vinieron y nos dieron toda y aquí tenemos la formación de la legal de la bioética. ¿Cuántas personas inicialmente constituían este consejo, doctor? Mire, inicial eran como 8 personas. Paco Madera y otros que han ido deshaciendo, se me olvidan ahorita, pero eran como 8. Y se formó un consejo. El consejo, su nombre lo dice, aconseja a la autoridad. Usa el cubrebocas, no uses el cubrebocas. Aconseja. Ya la autoridad médica o la autoridad civil determina. Claro. Pero el otro se llama consejo. Y yo sigo insistiendo que es eso, un consejo, no un comité. Y se forman dos cosas muy variantes, que son los comités de ética hospitalaria y los comités de ética en investigación. Se hacía investigación, pero no se llevaban lineamientos éticos de la investigación, que salen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Por lo que sean los nazis con las investigaciones, sin consentimiento informado, sin nada de eso. Entonces ya se le da a la investigación un estatus ético de cómo debe hacerse una investigación médica. Y los comités hospitalarios, de los cuales el doctor son consejo en un hospital civil o privado para determinar la limitación del esfuerzo terapéutico, por ejemplo. Ya este enfermo no tiene remedio, no le hagas, nomás lo vas a hacer sufrir. Sí. Usa la medicina paliativa, ¿verdad? La reproducción asistida, usas intervenciones quirúrgicas. En fin, la parte ética, pero insisto, es consejo, no es obligatorio. Claro. ¿Y ahorita qué presencia tiene la bioética del consejo? Desgraciadamente, la administración pública, tanto a nivel local como a nivel nacional, en el último sexenio no le dieron importancia. Y existe, pero existe como un comité muy subyugado, no con la presencia que se tenía, pero existe todavía en México y aquí. Aquí el representante ya único, todo lo desmantelaron, el único es Paco Madera, que precisamente ahorita anda hablando de un tema de bioética en Jerez. Pobre Paco, lo traen todos los días. Pero no tiene ningún tipo de apoyo. Sí, a él, por un apoyo específico para el Consejo de Bioética, no. Nada. Él es parte de la Secretaría. ¿Pero cómo se mantiene el consejo? No, así como yo, porque nos gusta venir. Es todo un trabajo altruista, doctor. Pues sí, Qué bueno. aquí me gusta venir, pues. Paco me dice, queremos, ándale. Y por ejemplo, personal, veo aquí a la señorita, ¿ella quién le paga su salario? Mire, ellos son personal de la Secretaría de Salubridad y los tiene aquí. A ellos les pagan y mantiene esto. Se los la comisiona. luz y todo. Comisionado. Y tiene nomás a 2 personas, Paco Madera. A ver, Teníamos otras personas, ¿verdad? Angélica García Esquivel, la Marta Martínez Pinedo, el doctor Guerrero, ¿cómo se llamaba? Gabriela Rodríguez. Entonces, sostenidos económicamente, pero adscritos aquí. Y ya los quitaron.
Ahora, personal o gente colaboradora como el doctor Eladio Navarro, ¿tiene más? Sí hay, mire, afortunadamente algunos hospitales que han tenido los comités lo aportan y dan clases, dan conferencias. Tenemos apoyo de otras instituciones que dan por vía diferida Sí. las clases. De alguna manera, o si no de alguna manera, yo creo que de manera muy importante la bioética busca apoyar al bien morir, doctor. Me da la impresión. La bioética es una necesidad social, mundial. La idea básica, permítame tantito. Bueno, es una necesidad social la bioética. La ciencia es fría. La ciencia no tiene fronteras. Es fría y la tecnología se está echando encima. Para todos, no nomás para los médicos, ni para los enfermos. Y ahorita usted lo ve, le piden exámenes de laboratorio, una lista de exámenes de laboratorio. Va con un médico y le piden 3 o 4. Le piden radiografías, ultrasonografías y un montón de cosas. Y no hacen clínica. No, la desconocen. ¿Cuánto cuesta eso? Una receta con 8 pastillas vale 1,500 pesos. Todo eso. Y la presencia o la respuesta social mundial a todo este tecnicismo es la bioética. Hazlo, pero hazlo con prudencia. Claro. Con Y sensibilidad. no todo lo que puedas hacer las debas de hacer. Es la regla de oro. Vamos, el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se queja de lo caro que es el ejercicio de la medicina En Estados Unidos. lo que cuesta la medicina. Sí, es un... Y es porque muchas enfermedades tienen un curso, una historia natural limitado, que con cuidados médicos y familiares moderados se consiguen. Afortunadamente la mayoría de las enfermedades, las simples gripas, las muertes, otras enfermedades sí requieren, un 20% sí requieren ahondar el gasto y todo. Entonces, pero tenemos tiempos en donde la tecnología, hasta el mismo médico, el mismo enfermo, aunque su médico no se lo pida, el mismo enfermo sale como desilusionado si no le pidieron 5 o 6 exámenes de laboratorio o si no le pudieron ultrasonografía o una rayos X. No, ni una radiografía mismo. Es decir, la sociedad misma, no es el doctor. La sociedad misma está induciendo a eso. Y ahora, el doctor también, pobre doctor, se está enfrentando a demandas. Si una enfermedad, porque es natural, el doctor no necesariamente va a evitar la muerte. No es Dios. ¿Verdad? Si un enfermo puede demandar al médico porque no le hizo exámenes de laboratorio, porque no lo cosió con el cálculo del cero, porque no le aplicó toda la inyección, hay demandas. Y el médico está casi en una actitud defensiva. Demandas en el ISSSTE, demandas en Seguridad por la mala práctica médica, pero no tiene los insumos suficientes. ¿Qué hace el médico para cubrirse de eso? Ahí venga un montón de exámenes de laboratorio, haciendo cara a la medicina. Es un conflicto social. Dentro de la bioética, doctor, ¿se dan también tratamientos médicos, recetas o algo así, o nada más es que un paliativo? ¿Para qué sirve? Dentro de la bioética se exige que el tratamiento sea médico adecuado. Y cuando el enfermo ya no tiene remedio, se llama limitación del esfuerzo terapéutico. Si se emprendió una terapéutica para un enfermo que ya iba a morir, se puede suspender éticamente. O bien no ponerlo
Hay enfermos que ya no lo piques, ya no le pongas ondas, ya se va a morir. Sí. Esa es limitación del esfuerzo terapéutico. Y hay medicina paliativa. Es todo un proceso, yo lo estoy diciendo bruscamente. No, sí lo hay. Claro, todo es, por eso hay consejos, por eso hay comités, por eso el doctor, por ejemplo, analiza todos esos. Ellos sí analizan caso por caso. Muy bien. Yo se lo estoy diciendo públicamente. El enfermo puede sentirse seguro cuando en un hospital civil o privado exista un comité de ética hospitalaria, puede sentirse amparado. Me dijeron que ya no tiene remedio mi paciente. ¿Quién dijo hoy el consejo? Claro, la medicina no es una ciencia exacta. Ah, no. Bien, dentro de toda esta plática maravillosa, platíqueme. Algo que se le haya escapado. A ver, usted habló de dermatología. ¿Conoció usted al fundador del Instituto Dermatológico en Jalisco, el doctor Pepe Barba Rubio? Pues estuve cuando él fue amigo mío y vino aquí, la generación 1935, que cumplía años cuando se abrió la Escuela de Medicina por Valentín Gómez Farías. Por eso se pusieron en 1935 una sociedad y vinieron aquí, les gustaba Zacatecas. Y estuvimos en el... yo presidí el 10º Congreso Nacional de Dermatología aquí en Zacatecas. Y ahí estuvo presente. Él fue el fundador y conozco el Instituto de Ciencias Dermatológicas. en aquel tiempo. Y él fue el fundador. Sí. Y que ahorita el director es un hijo de él. Sí. Pues conocí a la esposa de él. ¿Y era bueno como dermatólogo? Sí. ¿Sí? El doctor Barba Rubio participó en su juventud médica, ya le gustaba la dermatología, y asistieron en La Habana a unas reuniones de clasificación de los enfermos de la lepra. Y fue muy amigo mío. ¿Dio clases aquí en Zacatecas el doctor o no? Sí, lo invitábamos a dar clase. Oiga, ahora, otro médico que a lo mejor conoció, hubo un médico en Aguascalientes que fue incluso jefe de Secretaría de Salubridad, el doctor Héctor Martínez Briones de Colotlán. ¿No lo conoció? No, ya no. Que fue yo me desligué de Aguascalientes. Porque él fue el único yerno de González Gallo. Sí. No. Muy bien. Pues, Maravilloso. doctor, vamos a dar un encuentro.